Bueno, darles un saludo a los compañeros y compañeras que se están formando en esta capacitación político-sindical. Yo les hablo desde la Federación Gráfica Bonaerense, una institución que fue sede de la CGT de los argentinos allá por la década, fines del 60 y los años 70. Y bueno, esta experiencia nuestra ha sido una experiencia muy enriquecedora porque fue un aporte en un periodo muy duro de la vida política argentina, un periodo de dictadura, de enorme persecución a las fuerzas sindicales, y reafirmó la CGT de los argentinos una concepción de sindicalismo que es el que seguimos levantando hasta hoy en día, es el que llamamos sindicalismo de liberación. Por supuesto que no nació con aquel programa de la CGT, que fue el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, sino que había nacido antes, en los inicios de la resistencia peronista, con el programa de La Falda, donde las regionales de la CGT, reunidas en Córdoba, generaron un programa del movimiento obrero que fue el eje de la resistencia al proyecto oligárquico que venía de la mano del golpe de la fusiladora del 55. Aquellos compañeros incluyeron en el programa del movimiento obrero cuestiones que hacen a la defensa de un proyecto de país libre, independiente. Es decir, figuraban entre aquellos puntos del programa de La Falda que los recursos naturales pertenecen indefectiblemente a la nación, que el Estado debe manejar los servicios públicos en función del bienestar del pueblo. Ponían como eje la integración latinoamericana como la única manera de tener una política de autodeterminación, que era imposible pensar un proyecto de nación libre si no podíamos alcanzar una integración de los países del continente, ser una unidad regional, la patria grande. Estaban incluidas esas cuestiones de fondo, es decir, el rol del Estado como regulador en la economía, la defensa de la industria nacional. Todos estos grandes ejes que luego se reiteraron, se reafirmaron en el programa de Huerta Grande, fueron tomados en aquel año 68 por la CGT de los argentinos, inclusive reafirmando algunos de los principios esenciales de lo que es la lucha de los trabajadores, como aquel que planteaba de que la propiedad solo debe existir en función social, que son ejes concretos para la construcción de una sociedad mucho más justa e igualitaria. Confrontó a aquella CGT de los argentinos con otra concepción sindical, una concepción mucho más pragmática, que entendía que había que reducirse a la lucha reivindicativa laboral y que esa cuestión lo llevaba hasta ver la posibilidad que se podía negociar con un gobierno militar, como en ese caso era el de Onganía. Esto generó una confrontación muy fuerte entre dos corrientes sindicales, una que defendía un proyecto de país, otra que entendía que había que defender algunos intereses de los trabajadores, aún con un proyecto que iba en contra del interés de la mayoría, como era en ese momento un proyecto manejado por los monopolios, el de Onganía y Krieger-Baceno. Bueno, esto llevó a luchas muy grandes que sobre todo la CGT de los argentinos logró instalarla desde las bases mismas, es decir, aquella concepción, digamos, que se sintetizaba en más vale honras y sindicatos que sindicatos sin honra, tuvo en la realidad, digamos, un efecto enorme porque la adhesión a la CGT de los argentinos se dio desde las bases, se dio desde la militancia, desde las agrupaciones, desde los obreros en las fábricas y se extendió por todo el país, es decir, desde el norte tucumano en las luchas de los ingenios, hasta los quebrachales del Chaco, hasta las fábricas del conurbano bonaerense. Esa concepción de sindicalismo de liberación fue prendiendo y fue creciendo y generó gestas históricas como el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo, que le pusieron, digamos, el punto final a lo que era la intención del dictador Onganía de perpetuarse en el poder por 20 años y que fue el primer paso hacia la recuperación de la democracia y el retorno de Perón. Por eso nosotros valoramos muchísimo no solo la experiencia de la CGT de los argentinos, sino el rol de la lucha de los trabajadores en defensa de los intereses nacionales como una manera de ir configurando un destino de nación absolutamente distinto.
Y hoy, cuando recordamos aquella experiencia histórica, volvemos a levantar ese concepto, es decir, sobre todo en una etapa donde estamos nuevamente con esa misma oligarquía en el gobierno, tal vez con un aspecto mucho más moderno y con nuevos métodos de dominación, pero planteando claramente de que el proyecto de país se asienta en los sectores del poder económico, que desde allí algún día vendrá el derrame y que para poder desarrollar ese tipo de país es necesario de que los trabajadores resignemos derechos, bajemos conquistas históricas, que solamente de esa manera vendrán inversiones, que solamente de esa manera podrán las multinacionales crecer más y derramar después sobre el pueblo algún día sus migajas. Entonces nosotros volvemos a reafirmar hoy de que nuestra lucha, la lucha del movimiento obrero, es una lucha de liberación. El país tiene que ser enteramente libre. Y volvemos a reiterar, como en aquel tiempo, la necesidad de que el movimiento obrero y el pueblo en general se una a través de un programa, que hoy tiene ejes, si lo actualizamos, tiene ejes muy concretos. Por ejemplo, es decir, hoy un elemento de dominación es la deuda externa. Nosotros entendemos que un programa del movimiento obrero tiene que tener claramente la consigna del desendeudamiento externo, que los recursos deben estar volcados hacia el país y no hacia pagar usura financiera. Nosotros volvemos a reafirmar que hay que recuperar plenamente el manejo de los recursos naturales y no dejarlo en manos de aquellos inversores, entre comillas, que quieren venir a controlar y saquear nuestros recursos. Nosotros entendemos que los servicios públicos deben estar en manos del Estado, que no se puede plantear de que la solución al problema o a las crisis energéticas, como está ocurriendo ahora, puede quedar en manos de multinacionales que lo que vienen a hacer es el negocio a partir de explotar la energía. Entendemos que eso debe ser manejado estratégicamente por la nación y debe servir al bienestar del pueblo. Nosotros entendemos que la industria nacional debe ser protegida y aparte debemos trabajar intensamente para sustituir importaciones, porque la industria nacional, basada en las pequeñas y medianas empresas, basada en el sector cooperativo, es el que genera empleo y es el que permite vislumbrar una sociedad con mayor justicia social. Y también reafirmamos ante los intentos en estos tiempos de volver a realinearnos con lo que manda, digamos, el imperio, que hoy sería la Alianza del Pacífico, reafirmamos, como siempre, la idea de que la patria grande es la única que nos permite realmente alcanzar la grandeza como nación. Por eso insistimos en la necesidad de forjar la unidad latinoamericana, de tener en esa unidad organismos financieros propios y el intercambio entre los propios países y desde allí negociar con otros bloques regionales en beneficio mutuo, en igualdad de condiciones, evitando esta idea de algunas naciones poderosas de imponernos hegemónicamente sus tratados, como intentaron hacerlo en 2005 con el ALCA e intentan ahora hacerlo con el Tratado del Pacífico. Ese programa es el que nosotros hoy planteamos que debe ser tomado, por supuesto con los puntos que sean necesarios agregar, con los que sea necesario profundizar, debe ser tomado por el movimiento obrero, debe ser el eje de la lucha del movimiento obrero contra el proyecto oligárquico de estos tiempos y debe también servir como convocante a un gran frente de todos los sectores nacionales y populares, como lo convocaba en el programa el 1 de mayo la CGT de los argentinos, los pequeños y medianos productores, hoy en día los compañeros del sector cooperativo que son trabajadores como nosotros deben estar incluidos en esta lucha por un proyecto de país auténticamente independiente, los sectores de la cultura, los sectores de los estudiantes, todos debemos confluir en esa unidad programática y desde allí generar las alternativas políticas que nos permitan recuperar una democracia popular y desplazar definitivamente esta recurrente vuelta
de lo que sería una democracia formal de las corporaciones y del sector oligarca.